Avui parlarem de cómo evitar que tus cabreos estropeen una relación, ¿no? Vale. Y me gustaba mucho cómo Sonia lo enfoca, porque ella se dedica a ayudar a las mujeres, ¿vale? Que están cabreadas y cansadas de ir, o sea, Sí. están enfadadas, ¿no? De tienen ese cabreo de van así por la vida y las ayuda a recuperar esa tranquilidad. Entonces, claro, ¿cómo esa parte, ¿no? Que ella habla de este concepto de mujer cabreada, lo primero que le querría preguntar a Sonia es, ¿cómo definirías qué es una mujer que va cabreada por la vida, Sonia? Pues es una mujer que le gusta tenerlo todo controlado, que es muy de acción, tiene mucha energía, le gusta estar haciendo cosas, estar ocupada y que las cosas salgan a su manera, lo que podría considerarse una mujer idealista, ¿no? Porque tiene como en mente muy claro aquello que quiere conseguir o aquello que quiere que ocurra. Vale, y claro, a mí me gustaría, ¿no? Porque tú hablas del concepto cabreo, ¿no? Entonces, me gustaría un poco diferenciar, ¿qué diferencia hay, si hay diferencia, entre qué es un enfado, qué es un cabreo, la ira, cuáles son como esas cosas que tú las podrías como que diferenciar una cosa de otra? Pues realmente yo lo suelo explicar de una manera bastante sencilla, ¿no? Al final el enfado es una emoción básica que lo que quiere es aportarnos una información, hasta aquí de manera neutra. Lo que pasa es que tendemos a relacionarlo y demonizar bastante esta emoción neutra con su parte más feota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sería la ira, ¿no? Entonces, el enfado lo que hace es que nos aporta una información, nos hace ver que hay una amenaza. Debemos tener en cuenta que esa amenaza antaño nos hacía correr un riesgo real, es decir, nuestra vida realmente corría peligro, pero hoy en día, afortunadamente, la mayoría de los que estamos por aquí, ¿verdad?, pues no corremos peligros físicos, peligros reales, ¿no? Y esto se ha transformado pues como en un peligro social, no hay una amenaza. El enfado por sí nos viene a decir, hola, hay algo que te está molestando, detectas una intrusión, una ofensa, una injusticia, algo que te remueve algo, te da una información. Claro, cuando esto no lo gestionamos de la manera neutra, es decir, ¿qué hago yo con este tema? ¿Cómo lo quiero gestionar? ¿A qué acuerdo quiero llegar? Claro, nos salta ese instinto, ¿no?, de defensa, se nos activan unos mecanismos que nos llevan a darle esa forma de cabreo, es decir, se nos va un poquito de las manos, vamos, no es necesario desplegar tanta energía ni alzar la voz, por decirlo de alguna manera. Esta sería la diferencia entre enfado y cabreo. Si el cabreo ya se nos va de las manos y pasa a ese punto de no retorno, podría conectar con la ira, que es lo que realmente nos hace, pues muchas veces, hacer barbaridades, por decirlo de alguna manera, o conectar con la ira en su forma de carga emocional, es decir, que mantengamos durante todo el día una sensación de cabreo y de insatisfacción constante. Vale, o sea, claro, entonces, si tú estás ahí en esa emoción, claro, ¿cómo afecta si tú te estás encontrando así? Primero tengo dos preguntas. Primero, ¿esto puede ser mantenido en el tiempo o esto es como tengo mis subidas y mis bajadas? Esto sería una primera pregunta. Luego, ¿cómo esto nos afecta a nuestras relaciones? Claro, las subidas y las bajadas, en caso de que el cabreo aparezca constantemente, sería como un pulso, ¿no?, que tienes todo el día, entonces vas saltando, quizás con poca intensidad, ¿no?, pero vas saltando todo el día. Luego puedes tener pues picos más agudos de cabreo que ya casi estarían conectando con esa ira, ¿no?, que es lo que queremos evitar. Así que depende de la persona, depende de la cantidad y de la intensidad de cabreos que tengamos. ¿Cómo nos puede estar afectando? Pues realmente nos puede estar afectando nuestra relación, porque si nosotras lo que estamos haciendo es saltar con ese cabreo ante una amenaza que estamos percibiendo por cualquier motivo, por cualquier importancia que nosotras le demos, realmente saltamos y nosotras también nos estamos convirtiendo en una amenaza para esa otra persona, porque se nos está yendo de las manos. Es decir, justo nos transformamos en lo que estamos queriendo evitar. Y claro, si consideramos el enfado, al igual que la alegría, como una emoción de aproximación, porque lo que quiere es fomentar ese diálogo, permitirnos llegar a acuerdos, expresarnos y comunicarnos, lo que estamos consiguiendo cuando el enfado adopta esa forma de cabreo es totalmente lo contrario. Es decir, que la otra persona no quiere escucharnos y quiere alejarse. Claro. Claro, entonces, ¿cómo, o sea,
¿Cómo puede la gente detectar, por un lado, ¿no? Si yo estoy teniendo ahora mismo, bueno, pues todos vamos a tener momentos de enfado, de cabreo, de buenos días, de malos días, ¿no? Pero ¿cómo puedes tú percibir si realmente tienes un mal día o estás como, ¿no? Como viviendo en el cabreo, por decirlo, ¿no? Exacto. Bueno, la diferencia es muy personal, pero yo creo que es una persona que vive en constante conexión con el cabreo es bastante evidente, ¿no? Porque se puede vivir de una manera bastante insufrible contigo mismo y con los demás. Y muchas veces se puede percibir especialmente en el sentido de que hay cabreos que se vuelven recurrentes, es decir, cuando tú no te enfadas, sino que directamente te cabreas, estás pasando ya al quiero conseguir eso a toda costa, quiero lograr lo que yo me he planteado, quiero conseguir mi deseo, mi satisfacción inmediatamente, ¿no? Entonces como que pierdes el norte y muchas veces, sobre todo en las parejas, esto se puede detectar porque los temas no quedan resueltos. Es decir, el enfado no lleva a esa comunicación de la que antes hablábamos, para resolverlo se convierte en cabreo, al final ahí se estira el chicle, ¿no? Como si dijéramos, y puede llegar a romperse porque se discute por lo mismo una y otra vez. Claro. Se genera el desgaste, ¿no? Es como nos discutimos, nos desgastamos, pero no se soluciona, ¿no? Y luego se Exacto. vuelve a... Y ahora llegamos a una de las preguntas del millón, ¿no? Que es que quedábamos título, y es, vale, ¿y cómo evitamos que los cabreos estropeen una relación? Bueno, pues yo daría 5 tips así sencillos, que el primero tiene que ver con la comunicación, ¿no? Es cázate mintiendo cuando el enfado te nubla, pero el enfado en forma de cabreo, porque el enfado en sí recordemos que no es malo, es algo que nos aporta información. Cázate porque muchas veces podemos llegar a casa, y me ha pasado, y es que nunca me ayudas en nada. Salvo alguna rara excepción, posiblemente alguna vez te habrá ayudado en algo. Entonces, con eso que estamos consiguiendo, nos cazamos mintiendo y podemos transformar ese mensaje en algo quizás mucho más de aproximación, como por ejemplo hablar desde nosotras y decir, oye, llego cansada de estar todo el día trabajando, me iría genial que me echaras un cable con esto en concreto y concretar. Es decir, evitar generalizar y mentir con el todo, nunca y nada. Hablar desde nosotras, ¿vale? Y como segundo tip sería recordar el propósito del enfado, que es acercarnos, aproximarnos, buscar ese punto intermedio en lugar de alejarnos para que al final pueda romperse algo, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. En tercer lugar es buscar esa gestión. ¿Cómo quiero gestionar esas conversaciones difíciles? Igual que nos preparamos muchas veces para una reunión, aunque sea la reunión de vecinos, pues preparemos también esas conversaciones, miremos qué es lo que queremos conseguir, hagamos un acta, pongamos esos puntos en común para que no se nos olviden y nos comprometamos con ellos. Si vemos que en casa, en ese entorno apacible y aparentemente seguro, no logramos dialogar y acabamos llevando el enfado a su cabreo, busquemos lugares públicos, una cafetería, algo que nos resulte agradable y evitemos las últimas horas del día, porque yo siempre digo, tanto la noche como el enfado a veces nos confunden, ¿no? Y nos pueden llegar a malas conversaciones. Y ya por último, insistir mucho en este tema de ojo con los temas recurrentes. Ojo con los temas recurrentes. Si sale eso, pararos un momento, de verdad, buscar un espacio tranquilo y hablarlo y resolverlo, encontrar ese punto intermedio. Qué bueno. Oriol, no sé si vols preguntar alguna coseta. No, us estic escoltant molt atentament, eh? Ens queden 4 minuts, Laura. Vale, yo creo que interesará porque ¿quién no ha tenido cabreos, ¿no? O los tiene o los recibe, ¿no? Yo sé que tú te dedicas a las mujeres. No sé si tú has encontrado que hay alguna diferencia importante entre hombres y mujeres en este sentido, Sonia. Realmente no. Al final, bajo mi punto de vista, el cabreo es de personas, normalmente, ¿vale? Lo que sí que percibo que quizás las mujeres tenemos más tendencia a contener ese cabreo hasta que llegamos a casa y los hombres pueden estar haciendo a veces todo lo contrario. Es decir, en casa están como más aparentemente tranquilos y quizás saltan más cuando están fuera de casa.
Vale. Bueno, me gustaría, nosotros siempre tenemos en la sección, bueno, para que la gente te conozca y le interese el tema, ¿dónde te pueden encontrar? Eso es importante antes de poder cerrar. ¿Cuál es tu contacto, tu web? Sí, antes de cerrar me gustaría sobre todo recordar que ojo al enfado porque nos hace tirar muchos balones fuera y la única manera de empezar a gestionarlo es asumiendo nuestra parte de responsabilidad, es decir, ¿qué puedo hacer yo desde mí con ese enfado para evitar que se convierta en cabreo? ¿Ok? Y sí, me podéis encontrar en www.soniadiazrois.com. Genial. Y Sonia, nosotros siempre nos gusta acabar la sección, tenemos con una frase, algo que para ti conecte con lo que hemos estado hablando, con la temática que hemos estado aportando. ¿Tienes alguna frase que tenga sentido con esto que hemos compartido hoy? Pues sí, sería interesante, bajo mi punto de vista, dejar de relacionar el enfado con la ira y comprender que para aprender a enfadarse hay que seguir enfadándose. ¿Y esto qué hay detrás de esta frase? A ver, cuéntanos un poco más. Aprendamos a comunicarnos, a relacionarnos, a comunicarnos de manera asertiva, a decir lo que pensamos y lo que sentimos respetándonos tanto a nosotros como a la persona que tenemos delante. Esa sería una parte fundamental para comunicarnos desde el enfado, llegando a acuerdos y respetándonos y haciéndonos respetar y respetando a la otra persona. Molt bé. Genial. Molt bé. Pues molt bé. Doncs avui hem fet el Camí del Cor acompanyats de la coach Sònia Díaz. Sònia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i Gràcies. fins la propera.